Buenas tardes para todos. Muchas gracias por el interés en este webinar, que hace parte de esta serie de webinars que hemos venido presentando sobre el Programa Regional de Seguro de Ahorros de Energía y Manejo de Riesgos ESI, que está organizado y está siendo desarrollado por el BID gracias al apoyo del gobierno danés. En el día de hoy nos vamos a centrar a contarles la experiencia que hemos tenido con el desarrollo del sistema de información que estamos utilizando para hacer el seguimiento de los proyectos que utilizan el mecanismo del seguro de ahorro de energía. Les vamos a contar la experiencia que hemos tenido para el desarrollo de este sistema tanto en El Salvador como en Brasil. Van a poder escuchar dos tipos de sistemas de información que estamos desarrollando. Van a poder comparar las ventajas y desventajas de cada uno. Y al principio vamos a tener una introducción del programa en general, para aquellos que hasta ahora están ingresando a conocer este programa. En esa parte inicial veremos algunos aspectos generales del programa y cómo este sistema de información se integra al programa que estamos desarrollando. Vamos a tener un grupo de panelistas, dos en El Salvador y una persona, Enrique Fernández, en Brasil. Sin más, entonces le cedo la palabra a Christoph Hor, que va a ser nuestro coordinador y va a estar haciendo la introducción inicial al programa. Christoph, por favor. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Entonces, como decía Rodrigo, pues soy coordinador local del programa ESI en El Salvador y voy a empezar dándole una vista un poco general del programa antes de entrar en la parte específica del sistema de información en línea y empezando diciendo que en El Salvador este programa y en los demás países se está gestionando por el BID, pero es un programa de financiamiento que va hacia la banca de desarrollo, que en El Salvador es Bandesal, el Banco de Desarrollo del Salvador, y los fondos para el crédito que se va a dar para esos proyectos de eficiencia energética lo va a dar el Fondo Verde para el Clima, Green Climate Fund, que nos va a dar esos fondos. Pero de momento, para desarrollar este proyecto, ahora lo da, como decía Rodrigo, el gobierno danés. Entonces, para entrar en el corazón de por qué se llama ahorros energéticos seguros y qué tiene el valor agregado de este financiamiento de proyectos de eficiencia energética, voy a empezar diciendo que la base de este programa es el compromiso de desempeño energético de un proveedor de tecnología de eficiencia energética hacia un cliente, una pyme, pequeña y mediana empresa, en El Salvador. Y este compromiso de desempeño está basado en la metodología que se encuentra en la ISO 50001, que es la ISO para el sistema de gestión de energía, y más precisamente el 50006 y el 50015. Y tenemos un indicador y voy a intentar tomar un pequeño ejemplo para que puedan entender mejor. Si hablamos, por ejemplo, de un colector solar, pueden entender que hay una parte de energía eléctrica, una energía solar y agua caliente. Vamos a tomar el ejemplo de un hotel que calienta agua para las duchas de sus clientes, agua de servicio a 50 grados centígrados. Entonces, el indicador es la energía de entrada entre la energía de salida, que en este caso vamos a decir que tienen un calentador eléctrico y lo quiere sustituir por un colector solar. Entonces el calentador eléctrico son kilovatio-hora entre litros de agua caliente a 50 grados centígrados. Y eso justamente es nuestro indicador de desempeño energético. Muy bien. Lo que tenemos que hacer primero es obtener una línea base de cómo lo tiene. Ahora tiene un colector eléctrico de paso y calienta el 100% con energía eléctrica. Entonces vamos a decir que tiene un uso al año de 100.000 kilovatio-hora, que se puede calcular cuánto está gastando para el agua y para calentar 10.000 litros al año de agua caliente a 50 grados centígrados. Entonces, de ahí sacamos el indicador de desempeño energético base. El indicador estimado con el colector solar, pues ahí en función de la radiación, en El Salvador tenemos, es un país como bendecido
con la tercera radiación más grande de las Américas, y entonces podemos decir que la fracción solar es 70% o de 70 a 80%. Entonces, el indicador, pues, quitando esa fracción solar, queda de 0,1 kWh por litros a 0,03 kWh por hora. Y entonces, eso es el estimado. Y eso es antes de empezar el proyecto. Luego, en operación, tiene que comprobar que cumpla con este indicador comprometido esperado, y entonces se va a medir periodo por periodo, que son de 6 meses a un año, este mismo indicador se va a medir y ver si cumple, es decir, si el indicador está inferior, igual o inferior al comprometido, o si está superior y está incumpliendo. Y entonces, si está incumpliendo, este uso base que tenemos de los 10.000 kWh con el precio de la energía, vamos a decir 10 centavos que está fijado, ahí podemos sacar un valor de este ahorro y ver si incumple, pues podemos calcular este daño. Muy bien. Como está basado en la ISO 50001, tenemos unas tecnologías aprobadas en El Salvador. En otros países serán ligeramente diferentes. En El Salvador tenemos esas tecnologías de momento. Ahí la ven: refrigeración, aire acondicionado, motores, aire comprimido, calentamiento solar, cogeneración, calderas, y estamos viendo qué hacer con fotovoltaico y con iluminación, que ya se tiene en otros países, como en Colombia, por ejemplo. Ahí simplemente decir que dejamos abierto la puerta a que cuando se cambia una tecnología, vamos a decir un aire acondicionado, ahí el tema de iluminación puede tener un papel, es decir, si tiene una iluminación eficiente puede tener un impacto sobre el aire acondicionado. Entonces se permite que haya unas medidas complementarias que afectan positivamente la eficiencia energética de la tecnología, ¿verdad? Iluminación, aislamiento, se entiende de por sí, y puede ser un proyecto de sustitución de equipos, un proyecto nuevo, ya no es sustitución, donde se tiene que recrear la línea base. Y si es un proyecto de sustitución, todos los residuos que se generan, pues se tienen que reciclar o chatarizar o tratar de la manera adecuada. Es muy importante. Muy bien. Entonces, pero ¿cuáles son los mecanismos, los valores agregados de este programa, los mecanismos ESIS? Además del financiamiento, que como les decía es un financiamiento del Fondo Verde para el Clima con una tasa, del fondo concesional, tasas bastante bajas. Tenemos, cuando hay un incumplimiento, como le comentaba en la segunda lámina, ahí entra un seguro de energía, que es una fianza de fiel cumplimiento del desempeño energético del proyecto. Si hay un incumplimiento, ahí el cliente, la pyme, siempre recupera sus ahorros. Por eso son ahorros energéticos seguros. Así se llama, por tener un seguro específico para la eficiencia energética. Y además tenemos el otro mecanismo, que es un validador externo que en los momentos claves ahí viene a ver que realmente el proveedor se pueda comprometer con esos ahorros que son realistas. Y esos compromisos, tanto con el seguro del validador, ahí están materializados en un contrato estándar que plantea todos esos compromisos. Entonces, muy rápidamente, las fases de un proyecto ESI: tenemos una propuesta técnica económica, donde el proveedor y el cliente se ponen a ver qué es la mejor tecnología, y ahí entra el validador para validar eso antes de empezar el proyecto, para estructurar el proyecto, ¿verdad? En unos 2 meses, y se firma después el contrato estándar que le estaba mencionando. Una segunda fase, que es la de ejecución, donde se implementa en unos 3-6 meses, y al final de esa fase, pues está la puesta en marcha del proyecto, donde el validador otra vez viene a comprobar que todo está en orden según la propuesta técnica económica. Regresa de nuevo, es otro paso importante. Y al final, la operación, ¿verdad? Donde tenemos aquí, por ejemplo, de 2 a 6 años, periodos donde el proveedor va a medir de nuevo esa eficiencia energética que se ha comprometido
a guardar durante todo este tiempo, ¿verdad? Todo eso como está en el contrato. Y la asegura entra si hay un incumplimiento ahí. Y el validador entra solamente en caso de controversia, ¿verdad? Y al final del contrato, finaliza el contrato y el empresario es dueño de sus ahorros. Y ahí el banco, por supuesto, ya le da el financiamiento y puede con los ahorros repagar el financiamiento. Muy bien, entonces pasando al sistema de información, de esos pasos que le acabo de mencionar, como esos 3 pasos, pues son como módulos donde el sistema de información en línea, que va a estar en la plataforma de Bandesal, ¿verdad? Que se puede acceder de cualquier lugar, el proveedor de tecnología captura la información, pone todos los datos técnicos en la plataforma en nombre del cliente. ¿Y qué hace? El cliente entra también como usuario y revisa y aprueba la data, todos los datos que entró el proveedor como segunda etapa. Una vez que está aprobado y revisado por el cliente, por la pyme, el validador ahí revisa que los datos están bien y valida en cada etapa que le estaba mencionando anteriormente de estructuración, implementación y la operación. Solamente si hay controversias. Entonces, eso es cómo funciona y esos son como módulos que le va a presentar después a Armando. Tenemos al Banco de Desarrollo, Bandesal, que administra los fondos y el sistema de información como administrador. Y tenemos la banca de primer piso, que es la que da el crédito y que entra los datos financieros en otra base de datos aparte. Y al final la aseguradora que recibe la notificación y que recibe la comunicación de si cumple, no cumple, hay controversia, entonces está notificando y viendo cómo funciona. Y todos los usuarios pueden generar reportes en función de sus proyectos, ¿verdad? Reportes diferenciados, integrales, pero diferenciados. Entonces, básicamente vemos ahí esa presentación que los mecanismos pues es integrados pues con un sistema modular, todos están concentrados en la plataforma de Bandesal, ¿verdad? En un sistema ahí que integra todos esos módulos y que se puede gestionar esos datos de manera fácil y ordenada. Uno puede entrar en una sesión, empezar a cargar datos, salir de la sesión, seguir el día siguiente y poner muchos proyectos con mediciones en el tiempo, tener uno empezado, otro que se está terminando y ver todos esos datos. Y permite sobre todo la interacción de todos los actores involucrados, como lo acabamos de ver, y como les decía, recopila datos técnicos del proveedor y financieros del banco de 2 bases diferentes para generar reportes a través del sistema integrales diferenciados en función de que sea del usuario. Entonces, eso era básicamente un pincelazo del sistema. Y ahora le voy a ceder la palabra a Armando Ancheta, que es el gerente financiero de IPT Group, que es la empresa que desarrolló el sistema de información. Ahí le doy la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Christoph. Sí, bien, como tú lo dices, ¿verdad? Nosotros, IPT Group, desarrollamos el sistema de eficiencia energética para El Salvador, para Bandesal, en base a los requerimientos recibidos de parte de Bandesal y de tu persona, ¿verdad? Nosotros hicimos toda la parte del desarrollo de la medida de la aplicación. El objetivo de la solución en este momento era implementar un habilitador tecnológico web que permitiera registrar, gestionar, medir y controlar proyectos de eficiencia energética. El desarrollo se hizo usando una plataforma de desarrollo Oracle ADF que estaba incluida dentro de los TDRs, ¿verdad? Que tenía que ser con esta plataforma de desarrollo, que esta plataforma de desarrollo nos permite mejorar tiempos de desarrollo, permite crear interfaces de usuarios amigables, la facilidad de integración con otros sistemas también,
y es basado en estándares y también es soportado, ¿verdad? ¿Qué tecnologías ocupamos en el desarrollo del aplicativo? Pues como les estaba comentando, ocupamos un middleware de Oracle que se llama WebLogic, probablemente algunos de ustedes ya están familiarizados con él. Ocupamos tecnología Oracle ADF, como les comenté, Java 7, y para la parte del reporteo, Jasper Reports, ¿verdad? El aplicativo se puede acceder desde cualquier computadora con acceso a Internet, utilizando cualquier navegador, ¿verdad? Acá está el Internet Explorer, Chrome o Firefox. También el aplicativo cuenta con su propia base de datos, ¿verdad? Y se conecta a Bandesal por medio de la base de datos de ellos, que se llama Banca 2000. La arquitectura que ocupamos, ¿verdad? Es una arquitectura vista controlador, ¿verdad? Con un bus de servicio intermedio y unos data sources de donde tomamos toda la información. La metodología que ocupamos en este proyecto fue una metodología ágil con sprints. Lo negociado para este proyecto fueron sprints de 2 semanas. Cada 2 semanas se hacía un entregable que se iba revisando, ¿verdad? Después de 2 semanas pasaba un proceso de calidad de software y luego era entregado para ser probado por las personas que estaban bajo este rol. La estructura del sistema. Bueno, la estructura del sistema tiene 6 grandes módulos, ¿verdad? 6 módulos. El módulo de administración, el módulo de contratista, el módulo de proyecto, un módulo de puesta en marcha, un módulo de medición y controversia y un módulo de reportes. Vale la pena aclarar que esto se hizo de esta manera, ya que fue lo solicitado en los términos de referencia del concurso. En el módulo de administración tenemos 5 funcionalidades, ¿verdad? La administración de usuarios, la administración de catálogos, la generación de reportes, la autenticación y la parte de seguridad que va en todos los módulos, ¿verdad? Hay un módulo de contratista que incluye las funcionalidades del registro del contratista, la validación del contratista, una bitácora, notificaciones y una exportación a PDF. El módulo de proyecto con las funcionalidades de registro y validación de proyectos, que de esto hay un video al final de la presentación que Christoph nos va a ayudar a desarrollarlo. También tiene la parte de bitácoras, de notificaciones y la exportación a PDF. El módulo de puesta en marcha con el registro de puesta en marcha, la validación de la puesta en marcha también, bitácoras, notificaciones y exportación a PDF. El módulo de registro y medición de controversias con el registro de medición, la comunicación hacia la aseguradora, notificaciones vía correo electrónico, registro y resolución de controversias. Y la parte de reportes, ¿verdad? Hay un reporte para el BID, un reporte para el Banco de Desarrollo de El Salvador, para Bandesal, un reporte individual y un reporte de QS que también fue solicitado. Christoph, si gustas, puedes pasar el video para que vean el aplicativo funcionar. Por favor. Gracias, Armando. Ya ven el video. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, Christoph. Sí. Bueno, entonces vamos a mostrar un video del registro del proyecto por el contratista. Entonces tenemos un contratista que ya se ha creado, que inicia su sesión, ¿verdad? Ingresa en el sistema y ahí podemos ver que el menú que tiene el usuario, que tiene sus datos, que tiene notificaciones, proyectos, puesta en marcha, la puesta en marcha, su registro propio como contratista, como proveedor y para generar reportes. Ahora vamos a ver, va a registrar un proyecto, ¿verdad? Ya está pre-registrado, es decir, que ya pueden ver, él tiene acceso a sus proyectos, es el segundo que está haciendo, y ahí ven que ahí entra para poder seguir el registro del proyecto. Ahí. Vemos, ahí estamos dentro del registro, entonces ya ha capturado bastante elementos, estamos en la pestaña registro del proyecto, y ahí la ha asociado con un contratante, con una pyme, ahí aparecen los datos
del proyecto, ¿no? Datos generales, información del proyecto, una breve descripción, y ahí información general del proyecto, también con documentos que se pueden cargar. Ahí vemos otros documentos del contratista, es decir, esos de los equipos que le va a instalar, los manuales de operación, de calibración, las garantías, todo eso es para que el validador pueda ver que realmente el equipo sea funcional y comprobar todos los cálculos que va a hacer de los indicadores de desempeño energético el contratista. Vemos ahí el presupuesto, ahí pone el equipo, la instalación, costo operativo. La instalación, información energética, eso es todo una bitácora en Excel de todos los cálculos que ha hecho para lograr calcular esos indicadores de desempeño energético que hablamos, que es el compromiso de ellos. Ahí está el detalle del cálculo, ¿verdad? Entonces carga un archivo, ese es un ejemplo como lo carga en el sistema para registrar el proyecto, y al final esas consideraciones, esas informaciones, que son los mismos indicadores que pueden ver aquí, que estaba comentando en un principio, indicador de desempeño energético base, el estimado, el costo negociado de la energía. Se acordarán de mi presentación, el uso base fijo, ¿se acuerdan que eran $10,000, 15 centavos? Bueno, ahí entran todos los datos, que son los datos que están en el contrato también, ¿verdad? Que ahí se van a encontrar de nuevo en contratos, la reducción de emisiones en CO2. Ahí puede entrar todos esos datos. Y la medición, muy importante, ahí es un ejemplo, ¿verdad? Va a medir la temperatura con un termómetro, la fuente de calibración, la frecuencia de registro de datos, el plan de medición, cómo va a medir, eso es muy importante. El plan de medición y la información sobre la invitación de equipos. Siempre hay una descripción resumida de un plan de manejo, qué va a hacer con los equipos, ¿no? Si es sustitución, los equipos usados, y que va a explicar cómo lo van a tratar, cómo lo van a mandar a reciclar o a chatarrizar. Y el cronograma, entonces carga el cronograma y carga también las actividades principales del proyecto, instalación puesta para tener las fechas claves, ¿verdad? del proyecto. Entonces, una vez que eso finaliza y se ha enviado al contratante, ¿verdad? Entonces ve que el estado cambia de registro contratante. Muy bien, ahora entramos como contratante, es decir, que la pyme, el inversionista, se entra con su usuario, y ahí ven que solamente tiene datos de usuario, notificación, proyectos, puesta en marcha y reporte, que es bastante similar al del proveedor. Y entonces él ve en sus notificaciones que ya le ha llegado el registro del proyecto del contratista. Entonces, y lo puede ver en su correo electrónico, que sí ya puede entrar en el sistema para hacer la revisión. Entonces, él ve, hay muchos proyectos aquí, entonces ve el que está en registro contratante, porque ve que es el número 160, entonces lo puede buscar, hay un buscador ahí, 160, en registro contratante. Entonces, ahí lo que hace es que está en registro, entonces lo que hace es que revisa el proyecto, porque es su proyecto, ¿verdad? Como pyme, ahí revisa toda la información que cargó el contratista, y puede descargar, por supuesto, todos los archivos que cargó el contratista, ¿no? El proveedor, y ahí ven que al final, cuando una vez que ha revisado todo, o rechaza la solicitud, es decir, ya no quiere hacer el proyecto, ya se rechaza para siempre este proyecto, acepta la solicitud, es decir, sí, todo lo que entró el contratista está bien, o devuelve la solicitud, le dice, no, mira, hay algo que no me gusta, cámbiame un tal archivo. En este caso lo vamos a hacer que va a aceptar la solicitud, y una vez que se acepta la solicitud, bueno, le pregunta si está seguro, y automáticamente el proyecto ha cambiado el estado en trámite para revisión al validador. Se manda automáticamente al validador, porque ya el proyecto está revisado en revisión validador. Entonces, la validación por el validador entra con su usuario, y ahí ve sus notificaciones, que ya el proyecto se ha aceptado por parte del contratante, y que ahora lo puede revisar, lo ve en su correo electrónico, le dice, ya hay un proyecto nuevo que tengo que validar. Entonces entra en el sistema, podemos ver el dato de usuario, que ahí está el correo electrónico,
ahí está todos sus datos de usuario, y él busca el proyecto ahí a validar. Entonces ven, ahí revisa toda la información, ahí también puede descargar, revisa toda la información, descarga los archivos, ahí hace su revisión, todo lo que ha cargado el contratista, y después tiene un formulario de validación, de descripción, características de RGN. Entonces, él puede ver si cumple o no cumple con un código de validación que tiene ahí unas características cada, ¿no? Unos criterios que cumple, no cumple. Entonces, con observaciones, entonces hace su reporte de validación, ¿verdad? De todo lo que ha cargado, ver si están bien, no están bien, si cumple o no cumple, ¿verdad? Al final puede decirle, está validado, no está validado, o está validado con condiciones. ¿Qué son con condiciones? Por ejemplo, puede decirle, mira, has cargado un documento oficial, pero ya veo que se va a vencer o está vencido. Simplemente, por favor, tienes que revisar eso, pero sí, todo lo demás está bien. Entonces, puede validarlo con condiciones y le pone las condiciones. El comentario y finaliza. Y está almacenada de manera correcta. Y ahí vemos que se genera un dictamen, ¿verdad? Como un certificado, un diploma, que vamos a ver ahorita. Ahí se genera un diploma que va a estar firmado por el mismo validador, ¿verdad? La unidad validadora con su número de referencias. Automáticamente ahí se genera este validador, este dictamen, y vemos al final que esto, por supuesto, cuando ya está validado, también hay una notificación, ¿verdad? Tanto al contratante, a la pyme, que lo recibe, ¿verdad? En su usuario y en su correo electrónico. Ya puede consultar el estado de validación del sistema, número de proyecto, ahí lo puede consultar. Ya está validado su proyecto. Ahí puede ver el proyecto número 160, también el contratista también puede revisar que ya se ha validado el proyecto. Todo está automatizado. Y eso sería lo que le quería presentar, este módulo en particular. Y ahorita quería pasar la palabra a Enrique Fernández, que es el desarrollador de un sistema parecido en Brasil, que le va a hacer su presentación de cómo lo hacen en Brasil. Gracias. ¿Me escuchan? Bien, yo soy Enrique, responsable por el proyecto en Brasil. El proyecto es un poco, un segundo. Opa, un segundito. Está con delay. Muy bien, en Brasil fue un poco distinto del anterior, porque la idea nuestra fue hacer un proyecto que que permita varios validadores, o sea, varias empresas para hacer la validación, varios bancos, porque en Brasil son a principio 4 bancos y varias posibles aseguradoras. O sea, la idea es hacer un software flexible y que los equipamientos, la inclusión de equipamientos y variables del equipamiento sea también flexible. Por ejemplo, la fotovoltaica entró en el proyecto, en la mitad del proyecto, y la inclusión de la fotovoltaica no tuvo que tener ningún cambio en el proyecto. Exactamente el mismo proyecto, y la fotovoltaica fue incluso en el banco de datos y ya quedó disponible para ser utilizada. Pues bien, como explicaba a ustedes, en Brasil son 4 bancos, una verificadora que es la BNT, la aseguradora Ya, proveedor de tecnología y cliente. O sea, la idea principal del sistema es muy parecida a lo que ya fue presentado, pero nosotros lo tratamos más como un workflow, porque acá en Brasil nosotros primero necesitamos validar el proveedor. Después de validar el proveedor, incluye el proyecto y después tiene la instalación, medición y controversia, así como ya fue presentado en el otro proyecto. Bien, y ahí hacemos todo el control de estado. O sea, cada mudanza de estado en el workflow
es enviado un email y un report para todos los actores que hacen parte de aquella etapa del workflow. Y controlamos también todos los tiempos, o sea, está definido 5 días, 30 días, 2 meses para una determinada etapa. Nosotros hacemos todo el control si está siendo hecho en el tiempo predefinido. Acá en Brasil tenemos las mismas tecnologías y tenemos también la solar fotovoltaica. Bien, la idea esa que le estoy pasando a ustedes es de la flexibilidad, o sea, permitir configuraciones en la base de datos que permita cambiar el sistema sin tener que cambiar el proyecto, el sistema propiamente dicho. Por ejemplo, es necesario un tipo de documento obligatorio para el proveedor ahora. No era necesario, pero es obligatorio. Lo mismo, eso es cadastrado todo en la base de datos y pasa a ser obligatorio. Es necesario, por ejemplo, una nueva validación por el validador, exactamente una sesión de validación. Ahora necesitamos validar otros datos del proveedor. Se hace la inclusión en la base de datos y esas validaciones ya quedan disponibles para los validadores. Bien, nosotros acá en Brasil hicimos un poco distinto, como les explicaba a ustedes, en 4 módulos. La verdad, el primer módulo en Brasil, primero es necesario que el proveedor esté validado. Y nosotros hacemos idas y vueltas, o sea, el proveedor carga todas las informaciones, pasa al validador. Si el validador mira que algo no está correcto, que está incompleto, lo devuelve al proveedor y después lo devuelve otra vez al validador. Y así para cada etapa, para cada módulo del proyecto, del sistema. O sea, tanto la validación del proveedor como la validación del proyecto. Acá en Brasil tenemos la validación de la instalación también. Y la controversia, caso la energía, los resultados no lleguen a lo que fue esperado, y ahí entra tanto la validadora para validar si ocurrió realmente o no la controversia, y ahí entra la aseguradora para verificar las controversias. Pues bien, la parte de validación del proveedor, los actores, el proveedor, el banco, la validadora y la aseguradora, reciben los emails y los documentos a cada mudanza de estatus. O sea, el proveedor mandó todos los datos para la validadora. El proveedor va a recibir emails, banco, validadora, con todas las informaciones del proveedor y en qué estatus está. O sea, si está en la primera parte, que es la parte de cadastro, si ya fue para la validadora y volvió de la validadora con alguna no conformidad. Bien, a cada login, a cada entrada de usuario, cada cual tiene su dashboard. O sea, acá estamos mirando un dashboard de un proveedor. O sea, él tiene un proyecto, tiene 3 usuarios, ya tiene una instalación en andamiento, tiene un nuevo proyecto y ya tiene 2. Y tiene toda la parte de control de mensajes, es hecho por dentro del sistema. O sea, todos los mensajes que el sistema generó automáticamente aparecen para cada perfil, todos los emails. Incluso en propio sistema, el usuario puede enviar un email para otros integrantes del sistema. Pues bien, el paso a paso de cadastro de proveedor, de proyecto, cualquier que sea, está 100%, acá en Brasil le decimos enyesado, o sea, solo puede hacer las etapas predefinidas, o sea, si rellenó, aparece para enviar para la validadora, y si ya envió para la validadora, tiene que aguardar la confirmación o caso no esté conforme. Pues bien, lo que le explicaba a ustedes, o sea, varias partes del sistema son dinámicas, o sea, hoy fue definido 5 documentos como posibles para validación del proveedor. Caso mañana aparezca un nuevo documento necesario, es cadastrado en la base de datos y ya aparece en la lista de documentos posibles para los proveedores. Y también en la parte de la validación, o sea, actualmente es validado 4 informaciones de documentos, pero si mañana se hace falta validar un 5º, 6º documento o crear una nueva sesión de validación, todo eso es hecho en la base de datos y ya aparece para la validadora. La validadora también tiene sus opciones, o la devuelve para el proveedor con no conformidades, o la valida o la invalida.
No voy a entrar en detalles porque son los mismos detalles de la otra presentación. Va a emitir el certificado en la propia herramienta. Bien, la validación del proyecto, el que entra al end del proveedor es el cliente. El cliente pasa a participar de los emails y de los documentos a cada trámite de estatus del workflow. Pues bien, acá es una lista de proyectos y sus estatus. Bien, el cadastro de los proyectos también está distribuido en varias informaciones. Tiene los datos básicos, los datos detallados, y después de cadastrar todos los datos del proyecto, envía a la validadora. La diferencia del sistema anterior es que todos los datos son cadastrados en el sistema. No hace falta ningún planilla de Excel o cualquier otro tipo de documento. Todos los datos numéricos para cálculos y para mediciones, es todo dentro del sistema. No tiene nada externo al sistema. No hace falta exportar ningún archivo ni importar ningún otro tipo de archivo. Para cada equipamiento podemos incluir, por ejemplo, panel solar. Actualmente tenemos inversores y algunas cosas que son del panel solar. Pero si hace falta el día de mañana agregar otro ítem al panel solar, lo mismo, se cadastra en la base de datos y por su vez queda disponible. Y las variables también, o sea, actualmente el panel solar tiene esas 8, 10 variables. Si el día de mañana se hace falta que se ponga otra variable, también lo mismo, se cadastra en la base de datos y ya queda disponible para el cadastro. La parte de ayuda del sistema, tenemos siempre la ayuda global y la ayuda por sesión, o sea, para cada pantalla, cada sesión de pantalla, tenemos todas las informaciones de ayuda online. Acá es una parte justamente que está poniendo, o sea, todos los datos de cómo va a ser la periodicidad de las mediciones, porque está en portugués la pantalla. Pues bien, validación de instalaciones es lo mismo, no voy a entrar más en detalles, y la controversia, el cliente entra en el registro de la controversia, o sea, el cliente va a informar cuál es el motivo de la controversia, lo que no fue atendido. Acá es un dashboard de la aseguradora que va a mirar todos los proyectos como un todo, o sea, no solamente el proyecto como un proveedor mira su propio ambiente, la aseguradora mira todos los proyectos, todos los proveedores y así por delante. Y aquí lo que le explicaba a ustedes, las partes de mensajes, o sea, mira los mensajes que llegaron, y puede incluso crear un nuevo mensaje por dentro de la herramienta. Bien, acá es la parte de la validadora, que es muy semejante a lo que ya mostró anteriormente, pero lo único distinto que tenemos son los plazos, si los plazos están siendo cumplidos o no están siendo cumplidos, y si está dentro del plazo. O sea, la validadora pone 2 semanas para validar el proveedor. Caso no valide, va a poner ahí en días lo que está adelantado o retrasado. Informe de desempeño de un aire acondicionado, puse esa pantalla nada más que para que eche un vistazo. Nuestra estructura está toda en las nubes, todo Microsoft, incluso el servidor está en la Azure, Microsoft. Entonces fue todo desarrollado en Visual Studio, en el SQL Server. Nuestra empresa ya es partner de la Microsoft desde 1995, o sea, y la estructura está hecha para soportar cualquier base de datos, está externo, no está interno dentro de ninguna empresa. Tenemos todas las webs APIs, que son una herramienta para la parte de tecnología, accesar por usuario, clave, seguridad, accesar directamente la base de datos, caso quiera tener acceso directo. Por ejemplo, la verificadora, la validadora acá en Brasil, accesa directamente toda la base de datos sin tener que entrar en ninguna interfase gráfica. Pues bien, un segundito.
Quería mostrar una pantalla, por ejemplo, acá tenemos del fornecedor, es muy parecida a la que fue mostrada anteriormente en el otro sistema. Vamos a ver, acá, quiero mostrar el proyecto, muy bien, fornecedor. Acá tenemos una de proyecto con los equipamientos que van a entrar, que van a salir, o lo que decía usted, que toda la parte, no hace falta nada en otra herramienta, es todo imputado dentro de la herramienta, la ayuda está acá, cada parte, los gráficos, están todo dentro de la herramienta. Obviamente, cada pantalla, cada módulo tiene sus propios reports que son directamente accesados. Y cada report hecho, o sea, cada fase finalizada, el documento con toda la información del proyecto, del proveedor, ya es anexado automáticamente, incluso automáticamente en la herramienta. Bien, ahora, gracias a todos. Paso la palabra ahí a Christopher para que empiece la parte de preguntas. Sí. Hola, buenas tardes de nuevo. Acabo de darme cuenta que no dimos instrucciones para las preguntas, pero por favor, ahora es su espacio, la pueden escribir, ahí tienen un espacio en el chat de preguntas para hacer preguntas. Podemos darle un par de minutos para que escriben, pero por favor se animen, no hay malas preguntas, sino que malas respuestas, y que con gusto podemos contestarle de esas presentaciones todo lo que quieran, sobre todo del sistema de información, pero también bueno, si tienen otras preguntas, además del programa en sí y de lo que les presenté, la introducción, por favor, es su espacio ahorita, nos las pueden hacer llegar. Y Gracias, podemos también... Gracias. Aprovecho mientras los asistentes nos pueden hacer las preguntas para recordarles que todos nuestros anteriores webinars están disponibles en la plataforma que en este momento vamos a compartir por el chat. Al igual que este webinar también va a ser subido. Y, bueno, te dejo coordinando las preguntas. Aún no hemos recibido. Sí, en el Green Finance Slack, ahí bien la página web, ahí está también al final de esa lámina, greenfinanceslack.org, ahí la tienen, ahí donde encuentran todo, la documentación, los webinar, todos los documentos que puedan querer de los programas sí en todos los países. Ahí. Y decirle también que hay alguien que no ha hablado, pero que es la representante de la jefa de la unidad de sistemas de Bandesal, que ellos pues coordinaron toda la parte técnica de ese sistema, que ahí si quieren preguntarle directamente, ahí también puede tomar unas preguntas directamente de la parte técnica de Bandesal, del banco, por parte del banco. Christoph, aquí Rodrigo, una pregunta más bien desde el punto de vista ya pragmático cuando se está desarrollando el sistema. Esto va por diferentes etapas, ¿no? Esta etapa que mencionaba Armando del sprint planning, luego ya el desarrollo y luego ya la transferencia o de adaptar este sistema a la plataforma de Bandesal, en el caso de El Salvador, donde está incorporado dentro del banco. La pregunta puntual es ahí, digamos, ¿cuál es como el principal valor agregado que le está generando una plataforma de estas a un banco como Bandesal para desarrollar proyectos de eficiencia energética? ¿Cuál es la principal utilidad que le ven?
Gracias, Rodrigo, muy buenas preguntas. El tema es que Van de Sal ya tiene mucha como experiencia con financiamiento verdes y tienen de hecho el Banca 2000, ¿verdad? Que es la parte como financiera, pero no tienen como esa base de datos para gestionar datos técnicos, porque sabemos muy bien que es una parte como que no es del banco, sino que es de la parte técnica del proveedor. Entonces le da oportunidad a que otros usuarios que no son ni el banco puedan como interactuar y poner datos en una plataforma donde ahí pueden estar todos los actores del proyecto reunidos en la misma plataforma. Y eso es una gran ventaja porque no, bueno, a mi conocimiento no existe. Entonces, de tener todo reunido en una misma plataforma y de poder hacer reportes técnicos financieros en una misma plataforma es algo bien innovador y bien interesante para el banco, para esos proyectos de eficiencia energética con una parte técnica desarrollada. Esa es la gran ventaja que le veo. Tenemos ya varias preguntas. Me pregunta Luisa María Canán de Torreani, ¿cuáles son las herramientas específicas de medición de ahorro de energía que normalmente venden los proveedores cuando se hace algún reemplazo de maquinaria o de tecnología, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas de medición de ahorro de energía? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Enrique, ¿o la contesto? ¿La contestás vos, que ya están en uso más tiempo? La contesto yo. Bueno, las herramientas de medición hay de dos tipos. Hay unas herramientas de medición que son fijas, que vienen con el equipo. Por ejemplo, un equipo de aire acondicionado. Hay unos medidores que miden el consumo eléctrico, que están integrados directamente al equipo, que se puede integrar. O un compresor de aire también puede medir el consumo del compresor y puede medir el flujo de aire y la presión del aire. Entonces ahí podemos tener automáticamente el indicador con los equipos de medición integrado al equipo. Pero esos son para equipos quizás un poquito grandes, con una inversión ya mediana, bueno, una buena inversión. Para equipos más pequeños, podemos hacer que el proveedor mismo tenga equipos portátiles. Esos mismos equipos que van integrados lo puede tener como un medidor, ¿verdad? Un analizador de red trifásico, o puede medir medición de presión, de temperatura, puede ser portátil también, y regresar cada periodo, 6 meses, un año, a medir durante un tiempo esas variables para sacar el indicador. Entonces puede ser o portátil o pueden ser fijo con el equipo, dependiendo del costo del monto del proyecto. Muy bien. Si quieren agregar otra cosa, me dicen. Tenemos otra pregunta que es respecto al proceso de validación. ¿Con cuánta antelación la empresa solicita este servicio en caso de que sea requerida? ¿Con cuánta antelación la empresa solicita el servicio de validación en cada fase en caso de que sea requerida? Enrique, ¿quieres contestar? ¿O Armando? Sí, yo no, yo prefiero que sigas contestando. Prefieren que siga. El proceso de validación, le estaba explicando que cuando es validación del proyecto, la puesta en marcha, automáticamente la solicitud va del contratista el proveedor al cliente, lo revisa y después va automáticamente al validador. Pero el validador ya sabe que el cliente, el proveedor, perdón, está preparando un proyecto, entonces ya ve cómo puede ver el avance de la validación. Entonces él sabe que en un momento u otro le va a llegar una validación. Entonces tiene que estar como un poco atento de cómo van la preparación, o vamos a decir, el registro de validación de proyecto. Y al final, cuando ya lo termina,
lo pasa al contratante y automáticamente le cae la notificación, como ya lo han visto en el video que mostraron. Eso sería, y como le decía, en fase de operación no viene automáticamente el validador, solamente cuando hay una controversia. Si no se ponen de acuerdo el proveedor con la pyme, entonces ahí entra el validador, pero tiene que solicitar o registrar una controversia, y ahí interviene el validador. Muy bien. Otra pregunta de Luisa María Canán de Torreani: ¿y cómo se cuantifica este ahorro en beneficio del negocio? Pues este ahorro, como intenté explicárselo en un principio, lo que se hace es, se establece una línea base con un uso base, ¿se acuerdan? Si es un hotel con agua caliente, se establece cuánto estaba consumiendo de energía eléctrica para calentar agua, ¿verdad? Y ahí tienen un consumo de kilovatio hora al año. Después se fija el precio de la energía, ¿verdad? El kilovatio hora, vamos a decir 15 centavos por kilovatio hora, y se establece este indicador, que son kilovatio hora por litro de agua caliente, y es el indicador que varía, pero los demás parámetros dentro de este contrato en el tiempo ya no varían, sino que solamente es el indicador de eficiencia energética al cual se compromete el proveedor. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos Listo. otro... Para ¿Sí? reforzar lo que estás mencionando, aquí el enfoque que le damos es muy sencillo. Realmente este programa está dirigido a darle una herramienta a los proveedores para que generen confianza a aquellas personas a las que están ofreciendo proyectos. Entonces, los proveedores realmente conocen bien sus tecnologías y saben realmente en cuánto va a mejorar el implantar una tecnología nueva de las que ellos están ofreciendo cuando se está sustituyendo un equipo usado en una instalación. Entonces, lo que hacemos es simplemente ayudarle al proveedor con una metodología para estimar los ahorros, donde le damos unas directrices para que él los estime, pero realmente él es el quien va a definir exactamente cuál es el ahorro total que va a generar un proyecto, y con ese ahorro él se va a comprometer mediante una póliza de seguros. Entonces, realmente se confía bastante en el proveedor, de que él es capaz de estimar unos ahorros de energía, y simplemente lo que le estamos es facilitando un mecanismo para estimarlos, y sobre esa base entonces proponer un nuevo negocio donde los ahorros de energía que él está prometiendo los está garantizando. Entonces, nuevamente, esos ahorros de energía están definitivamente asociados al tipo de tecnología que esté cambiando, y a unos estándares que eran los que mencionaba Cristo, que es un estándar ISO 50001, que simplemente define un camino sobre cómo estimar los ahorros de energía. Exactamente, muchas gracias, Rodrigo. Y ahí, para dar un ejemplo muy sencillo de eso, ustedes habrán visto muchos anuncios comerciales que dicen: este aire acondicionado eficiente ahorra hasta el 70%, ¿verdad? Hasta el 50%, hasta el 70%. Y con esas herramientas, en lugar de decir hasta el 70%, que es como general, vamos a decir, en su caso, lo comprometemos como proveedores a ahorrarle el 50% mediante cálculos y todo eso. Entonces, para darle una cifra como real, más real que lo general, del ahorro máximo que puede lograr. Muy bien. Entonces, nos preguntan también, María Angélica Sangüesa Morales, y respecto a la duración de la validación, ¿se tiene una estimación respecto a esta actividad? Buena pregunta. Estamos en El Salvador como empezando con los primeros pilotos, pero estimamos que va a haber unos días, como una semana más o menos, para poder hacer la validación, pero tenemos que afinar un poco esos datos con el validador que va a haber, pero en teoría tiene que ser bastante corto, sería unos 5 días hábiles para la validación del proyecto, unos 2 o 3 días hábiles para la validación de la puesta en marcha. Tiene que ser muy ágil para no atrasar el proyecto. Va a ser muy ágil, ¿verdad? Esa es la idea. Y también las mediciones de CO2 se pueden medir de alguna manera en cuanto a ahorros. Pregunta Luisa María Canán de Torreani. Sí,
bueno, si alguien quiere contestar, me dice Rodrigo, Enrique o Armando. Si no, contesto yo. Las toneladas Sí, de Christoph. CO2 es una pregunta un poco técnica. Cuando se ahorra energía eléctrica, pues hay un factor, que es el factor de emisión de línea base de cada país en función del mix energético. Es decir, que hay un número que relaciona los kilovatios hora con las toneladas de CO2. Si son temas más térmicos de combustible, después cada combustible, que sea diésel, fuel oil, bunker, pues tiene un valor de toneladas de CO2 ya propio en función del combustible. Entonces sí se puede estimar las toneladas de CO2 o el beneficio ambiental en función del combustible que se usa, ¿verdad? O de la energía eléctrica, el tipo de energía. Muy bien. Nos pregunta también Andrés Santelis, ¿la fianza o garantía de eficiencia energética es responsabilidad del proveedor? ¿Cuál sería su porcentaje del monto del proyecto? Muy buena pregunta. El proveedor se compromete, bueno, si alguien quiere contestar ahí, me dicen, pero bueno, la respuesta es bien sencilla. El proveedor, como les comentaba, se compromete con el indicador de desempeño energético, con la eficiencia energética. Entonces, es él que pide como esa fianza de que si no cumple con lo que se ha comprometido en el contrato, pues tiene que resarcir un daño, es decir, el valor monetario del incumplimiento lo tiene que resarcir hasta el cliente. O sea que para la fianza el proveedor es el fiado y el cliente es el beneficiario, es decir, la pyme es el beneficiario de esta fianza. Y en cuanto a costos, en El Salvador, porque cada país es diferente, después nos pueden decir, Enrique, en Brasil cómo es, se calcula que corresponde al 1% de los ahorros al año. Es decir, si el proyecto es de 3 años, si los ahorros son $1,000, pues es el 1%, serían como $10, ¿verdad? El costo de la prima de la fianza, ¿verdad? El 1% se calcula. No sé cuánto sería en Brasil, si sabes, Enrique, ese detalle. No tengo esta información en detalle. No tengo. Ah, ok. Pero Christoph, en general, para los diferentes países con los que estamos trabajando, el valor de la póliza del seguro está variando entre un 0.5% y un 1.2% del valor del proyecto. Eso creo que puede dar un indicativo general de los costos. Gracias, Rodrigo. Entonces estamos en el mismo orden o mismo rango de precio, entonces, del seguro de la fianza. Bueno, de momento ya no tengo más preguntas. Ahí no sé si alguien más quiere preguntar, aprovechar. Todavía podemos extendernos unos minutos más para contestar las últimas preguntas. No. Bueno, veo que no hay más preguntas. No sé, Rodrigo, si quieres hacer el cierre del webinario. Bueno, simplemente de mi parte agradecerles nuevamente por el interés en participar en este webinar. Creo que ha sido una presentación bastante interesante en el sentido de ver dos enfoques diferentes para una herramienta que pensamos es de bastante utilidad a la hora de desarrollar estos programas. Pensamos que con esta herramienta definitivamente se le está facilitando a los bancos tener un mayor control sobre los proyectos de eficiencia energética y poder hacer un seguimiento más cercano y facilitar ese manejo en términos de reducir los tiempos de análisis de estos proyectos. Agradecerles nuevamente el interés, agradecer nuevamente a Christoph, a Armando, a Roxana en El Salvador y a todo el equipo de Bandesal que estuvo apoyando el desarrollo de esta plataforma. Lo mismo a Enrique Fernández en Brasil por compartirnos la experiencia y les agradecemos definitivamente el habernos acompañado. Nuevamente recordando el mensaje de Juan que el webinar y la presentación va a estar disponible
en la plataforma de Green Finance Lab. Muchas gracias y esperamos que puedan acompañarnos en el siguiente webinar de esta serie. De acuerdo, muchas gracias de mi parte también. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.